Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. El misterio de los supuestos ataques sónicos sigue generando tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Un informe reciente del FBI alega no haber encontrado pruebas de los ataques. Sin embargo, la política de Washington hacia La Habana se mantiene en un frío distanciamiento. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este juego? Lo analizamos hoy, Justo en la Diana. I would say many suffered serious injury. Los cubanos negaron estar involucrados, ofrecieron cooperar y abrieron su propia investigación. Quien afirma que han habido ataques miente deliberadamente. Las soluciones están del lado de los Estados Unidos. Recientemente se realizó una audiencia anticipada del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, presidida por el republicano Marco Rubio, con el propósito de presionar a los funcionarios del Departamento de Estado para obtener más respuestas sobre los hechos aún sin comprobar. Esto fue parte de lo que sucedió. Is it fair to say at least one suffered serious injury? I would say many suffered serious injury. And let me tell you why I asked. Because Mr. Palmieri, according to the law, in any case of serious injury related to a U.S. government mission abroad, the Secretary of State shall convene an accountability or review board. Me alarma que pocos saben, después de un año de estos ataques, y tampoco la respuesta yo creo que es aceptable, ni la respuesta diplomática, ni la respuesta al bienestar de nuestros diplomáticos. Así que le vamos a dar seguimiento y por eso le pedimos una vista también de inteligencia para saber lo que nos pueden decir aquí, que lo podemos saber después. ¿Cree que Estados Unidos está poniendo en riesgo la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en La Habana? Bueno, si dicen que no saben cuál es la causa de las heridas que sufrieron los diplomáticos, pues entonces si no saben la causa y siguen mandando personas, obviamente están poniendo en riesgo esos diplomáticos. Cuando estuve en Cuba me reuní con los funcionarios de nuestra embajada y con el Ministerio del Interior cubano, recuerda Flake, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Me dijeron que el FBI había informado que no había evidencia de un ataque dirigido. Esto no significa que nuestros diplomáticos no experimentaran estos síntomas. No estoy diciendo que se lo hayan inventado. Solo digo que no hay evidencia de un ataque directo de las autoridades cubanas o de cualquier otra persona. Han pasado 14 meses desde que Washington tuvo constancia de esos posibles ataques no identificados a sus empleados en la isla, con incidencia de extraños fenómenos acústicos. Las autoridades cubanas ofrecieron desde el inicio toda su cooperación para el esclarecimiento del caso. No obstante, la parte estadounidense compartió solo una parte de los resultados con los cuales contaban en aquel momento y no facilitaron, por ejemplo, que los médicos cubanos tuvieran acceso a los supuestos afectados estadounidenses ni a los médicos que los atendieron. El secretario de Estado Rex Tillerson ordenó recientemente abrir una nueva investigación de alto nivel para llegar a la raíz del misterio, mientras las consecuencias se sienten en las relaciones diplomáticas. En octubre del 2017, Estados Unidos le dio a Cuba 7 días para retirar a 15 diplomáticos de su sede en Washington, en una nueva escalada de la crisis que atraviesan ambos países. Cuba respondió acusando a la nación norteña de deteriorar aún más las relaciones. El Departamento Norteamericano de Estado designó a su embajada en Bogotá, Colombia, para procesar las visas a los residentes en Cuba que deseen emigrar a Estados Unidos. La medida se adoptó tras los inconvenientes ocasionados por la retirada de la mayoría de los funcionarios de ese país por los supuestos incidentes de salud, una acción que rechazó el gobierno cubano por considerarla precipitada. Ahora los residentes cubanos que aspiren a obtener visas de no inmigrante pueden solicitarla en cualquier embajada o consulado estadounidense en el extranjero, pero deben estar físicamente presentes en el país al momento de la solicitud. El pasado 8 de noviembre, los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio de Estados Unidos emitieron nuevas disposiciones
disposiciones y regulaciones para implementar las medidas de recrudecimiento del bloqueo a Cuba. Estas disposiciones y regulaciones, que entraron en vigor el 9 de noviembre, imponen condiciones a los viajes educacionales que a partir de ahora tendrán que ser auspiciados por una organización estadounidense autorizada y hacerse acompañar por un representante de estas. Las medidas confirman el serio retroceso que ha tenido lugar en las relaciones bilaterales como resultado de las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Dañan a la economía cubana y a sus sectores estatal y no estatal. También afecta a los ciudadanos estadounidenses, cuyo derecho a viajar a Cuba, único país en el mundo que no pueden visitar libremente, se verá más restringido aún. Karina del Valle, Justo en la Diana. Rechazamos la politización de este asunto y las medidas injustificadas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, con un alto costo para nuestra población, para la emigración cubana y para el pueblo estadounidense. Denunciamos también la manipulación política de estos hechos por los elementos anticubanos que buscan agravar el clima bilateral con el único propósito de volver a una etapa de confrontación con consecuencias negativas para ambos países y la región. Cuba es un país seguro, pacífico y saludable para los cubanos, para los extranjeros, para los diplomáticos acreditados y para los millones de personas que nos visitan cada año, incluyendo los estadounidenses. Y hoy me acompaña en el estudio la periodista y amiga Cristina Escobar para analizar el estado actual de las relaciones Cuba-Estados Unidos luego de estos incidentes, las políticas anunciadas por Trump en Miami y el funcionamiento actual de las embajadas. Vamos a tratar de hacer un recorrido por todos estos temas porque yo creo que es importante que los cubanos se actualicen. Vamos a comenzar sobre el impacto de la reunión que tuvo en el Senado, esta reunión promovida por Marco Rubio. ¿Cuáles son los resultados, si hubo algún resultado, y qué busca Marco Rubio con este tema? ¿Qué otra matriz quiere sacar de este tema? Bueno, Marco Rubio ha utilizado el tema de la confrontación entre Cuba y Estados Unidos como la plataforma política para ascender. Él está muy bien asesorado, auspiciado, incluso sus campañas son pagadas en muchos casos por grupos muy poderosos que tradicionalmente han estado vinculados con las políticas contra Cuba, con las políticas de fortalecimiento del bloqueo, con la tradicionalmente llamada como mafia cubano-americana. Él sigue siendo el representante, la voz de estos grupos, a pesar de que es de otra generación, a pesar de que no nació en Cuba, a pesar de que sus padres no perdieron nada en el proceso de nacionalizaciones en Cuba, que es algo que se utiliza mucho en la narrativa para tratar de derrocar a la Revolución Cubana y generarle una imagen simbólicamente negativa. Él no tiene nada que ver con esto, sin embargo, él es un representante de estos grupos y Cuba es una excelente plataforma en la que pararse para entonces obtener la atención nacional que tiene hoy. Primero como candidato fallido, perdió en las primarias frente a Trump en el Partido Republicano de las últimas elecciones y ahora volvió a postularse al Senado ganando, teniendo además una posición muy privilegiada dentro del Comité de Relaciones Exteriores, por eso tiene la capacidad de convocar a reuniones de esta naturaleza. Busca traer, Diana, de nuevo a la agenda pública, mediática, el asunto de los ataques sónicos. Es muy importante repetir la palabra, a pesar de que el FBI y las agencias especializadas, que son las especialistas en realmente evaluar si son ataques o no, si se puede decir que hay un perpetrador que no han encontrado, que no hay una explicación, no hay una sola causa que pueda explicar la diversidad de síntomas que sintieron o que alegan haber sentido estos diplomáticos que ya no se encuentran en La Habana, que suman 24. Es decir, él necesita traer a la agenda pública, a la palestra, el hecho de que esos diplomáticos han sufrido algún ataque dentro de Cuba, repetir la palabra, los medios le hacen mucho caso, repiten mucho esta versión oficial, sin cuestionarse excesivamente si realmente puede llamarse ataque o no. Les sirve para la narrativa en la cual primero le piden a los estadounidenses que no vengan y también para poner una imagen negativa sobre Cuba. Y por cierto, coincide con respecto a la administración con tratar de deshacer todo lo que ha hecho Obama, incluyendo el camino hacia las relaciones con Cuba, la apertura de la embajada y el futuro de normalización que por supuesto ya no está en el horizonte. Pero veíamos en el video cuando él interrogaba a uno de los médicos a cargo de la investigación cómo buscaba inquisitivamente algún daño
que pudiera concretarse para tomar una decisión posterior por parte de los miembros del Departamento de Estado. Y sin embargo, el médico le decía que sí, había daños, pero que se estaban investigando todavía las causas. Sí, no hay ni los médicos saben bien, el FBI no ha podido dar una información concluyente, hay una gran dispersión de información en este sentido, ya lo decían en materiales anteriores, ellos no han cooperado con las autoridades cubanas que están aquí en Cuba, que pudiesen también contribuir a la resolución de este misterio, pero yo creo que es una confusión o una dispersión que conviene mucho a lo que ellos están llamando. Fíjate que en esa reunión del subcomité no se utilizaron hechos, Diana, había muchas preguntas, hablaban mucho los que estaban del lado de acá, es decir, los senadores, muy poco los que estaban del lado de allá, e incluso vos Menéndez lo reconoce, es increíble cuánto poco saben, es verdad, el médico incluso se contradijo a sí mismo con que realmente saben muy poco de cuál puede ser esta única causa. Yo creo que hay una utilización para no unirnos al hecho de que puede ser absolutamente un invento, lo cual también es una teoría que se maneja, que está sobre la mesa. No sería la primera vez que Estados Unidos inventa una excusa para empeorar las relaciones con Cuba. La lista es larga en nuestra historia, pero no asumiendo esa teoría como cierta, sino pensando que efectivamente los diplomáticos tuvieron algún síntoma que los aquejaba. Las consecuencias de esto son tan propicias para los grupos de poder dentro de Estados Unidos que quieren el retroceso de las relaciones entre ambos países, que solamente lo propicio que es ya lo hace sospechoso. Y sobre eso mismo, tú decías que no hablaban de hechos, sino de posibles hipótesis, pero vamos a hablar de hechos. Las consecuencias para el pueblo de Cuba y las consecuencias para el pueblo de Estados Unidos después de que se ha levantado todo este hecho policíaco y misterioso de los ataques. Bueno, como te decía, viene muy bien con la narrativa que ellos quieren hacer de Cuba. Primero, como sabes, para los estadounidenses está prohibido hacer turismo a Cuba. De todas maneras, se encontraron determinadas alternativas como el intercambio pueblo a pueblo, las 12 categorías en diferentes momentos, sobre todo en la administración de Bill Clinton y posteriormente con la apertura del presidente Barack Obama. Como respuesta a eso, cientos de miles de estadounidenses visitaron La Habana en estas condiciones, nunca diciendo que venían a tomarse un mojito a Varadero, sino que venían a intercambios de interés cultural, de interés académico, claro, siempre que encajaran algunas de estas 12 categorías que no fueran turísticas, porque por ley está prohibido. Ahora, con estas nuevas medidas, la manera de justificar estas nuevas medidas son, por ejemplo, el hecho de que los estadounidenses tendrán que venir a través de una agencia que tenga jurisdicción de Estados Unidos, eso encarece el viaje, y además tiene que traer esa agencia a un representante junto con ese grupo. Tienen que venir en grupo, el viaje individual ya no se puede hacer, tienen necesariamente que venir en grupo, lo cual también puede encarecer el proceso y además genera una serie de advertencias a los estadounidenses que vienen a Cuba, que tienen un efecto intimidatorio, es decir, que puedo auditar en qué te gastas el dinero en Cuba, y eso lo que genera es que quizás el estadounidense, incluso pudiendo venir porque todavía las licencias generales y las 12 categorías están vigentes, el estadounidense tiende a escuchar lo que dice su gobierno, es respetuoso de las leyes y se piensa dos veces antes de venir a Cuba. Y bueno, para el pueblo cubano principalmente, en primerísimo lugar el hecho de que los servicios consulares en La Habana se han cerrado. El potencial migratorio que hay en Cuba con respecto a viajar a Estados Unidos por diferentes causas, por causas familiares, académicas, de intercambio, es bastante grande, y en este momento desde La Habana no se puede obtener una visa estadounidense. Era ya difícil, Diana, y eso es importante aclararlo. Cuba sigue encabezando la lista de países que reciben negativas de visas de todos los países del mundo. Es decir, es más fácil para un ciudadano afgano, para un ciudadano pakistaní ir a Estados Unidos que para un ciudadano cubano, a pesar de que hay más de 1 millón de cubanos en Estados Unidos, que hay una gran cantidad de familias que están en ambas orillas, que tienen necesidad de intercambiar, de verse en ambos sentidos, de Estados Unidos hacia Cuba y de Cuba a Estados Unidos, y sin embargo es una situación real porque siempre el tema migratorio ha sido utilizado con fines políticos entre ambos países. Ahora la excusa de que se puede pedir visa desde México o desde Colombia, eso es una posibilidad, pero eso encarece tremendamente el proceso, lo impide, lo hace extremadamente además, difícil. En ambos casos, tanto en México como en Colombia, primero tienes que acceder a la visa de esos países para después llegar a ver con la posibilidad de que te den o no la visa de Estados Unidos y haber hecho un viaje costoso que muchos cubanos no pueden tener la acceso. probabilidad de recibir una negativa
educativa es alta también. Eso, por supuesto, tiene una afectación dentro de la familia cubana y, por supuesto, dentro de los intercambios que tan positivos eran para los dos países, porque el intercambio no es solamente bueno por ese profesor que puede ir a una universidad a dar una conferencia sobre la realidad de Cuba en cualquier sector del que se esté hablando, sino que también era importante para los ciudadanos estadounidenses conectarse con un pedazo de Cuba que les diera una información distinta, Diana, a la que ofrece Marco Rubio, a la que ofrece Bob Menéndez, que es una construcción absolutamente distorsionada, irreal, mentirosa, falsa de la realidad de nuestro país. Cristina, yo te propongo hacer una pausa. Tenemos declaraciones del subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri. Vamos a escucharla y luego volvemos con el análisis. Las autoridades estadounidenses se acercaron al gobierno cubano a mediados de febrero para exigir que cumpla con sus obligaciones bajo la Convención de Viena de proteger a nuestro personal. Los cubanos negaron estar involucrados, ofrecieron cooperar y abrieron su propia investigación. Puedo afirmar rotundamente que quien afirma que han habido ataques, actos deliberados o incidentes específicos como causa de estos daños de salud, miente deliberadamente. He dicho y confirmo que se están utilizando estos daños de salud como pretexto de naturaleza política, con objetivos políticos, para eliminar los progresos alcanzados y dañar la relación bilateral. Y volvemos con el análisis. Cristina, ya escuchábamos declaraciones por un lado de Palmieri, luego de nuestro canciller. Hablemos sobre los efectos en la migración, porque dentro de unos días se cumplen aniversarios muy especiales y que tienen un impacto en la vida de los cubanos. Sí, indiscutiblemente, bueno, el 12 de enero es una fecha muy importante porque es el momento en que se cumple el año del levantamiento de la política pies secos, pies mojados. Un privilegio exclusivo que tenían los cubanos, que era una exhortación a la emigración ilegal, esencialmente, porque si querías desde La Habana pedir una visa era muy difícil. Sin embargo, si entrabas al país de manera ilegal tenías muchísimos privilegios. Eso fue retirado después de años de diálogo y de peticiones por parte del gobierno cubano, y que finalmente en los últimos días de su administración el presidente Barack Obama pues aprobó. Fue un acuerdo, un avance en los temas migratorios entre ambos países. Claro que esto va a tener un impacto en la cuestión migratoria. Hay un acuerdo migratorio de gran importancia firmado entre Cuba y Estados Unidos que establece un mínimo de 20.000 visas al año para los cubanos que quieran emigrar a Estados Unidos. Sería bastante difícil, con el tiempo que ya han perdido, estamos hablando de 2 meses ya perdido de actividades consulares, de que ellos puedan cumplir ese acuerdo migratorio. Y violar un acuerdo migratorio tiene muchas implicaciones que pueden ser inconvenientes para ambos países. Entonces no es una situación sencilla. Yo creo que estamos viendo una repetición del uso del tema migratorio con fines políticos. Mientras hay una asfixia económica, un fortalecimiento del bloqueo, un cierre de las puertas de las empresas que puedan estar interesadas en hacer negocios en Cuba, un cierre de los estadounidenses que también ingresan al país, sobre todo al sector privado. Con esta combinación de factores es una vez más una manera de la asfixia económica por un lado, el impedimento con el tema migratorio, la idea que había sobre la mesa, que es la que siempre ha manejado el gobierno de Cuba, de que exista una emigración legal, ordenada, transparente, fluida entre ambos países. Pues todo esto se echa por tierra con estas nuevas medidas del presidente Donald Trump y por supuesto bien promovidas y empujadas por el senador Marco Rubio. Y yo lo que creo es que el punto, y eso es algo que se habla mucho en la calle en Cuba, el punto por el cual cerraron los servicios consulares son los alegados ataques, esos presuntos ataques que nadie ha podido demostrar que son tales ataques. Vinieron cientos de miles de estadounidenses y que a ninguno de ellos le haya pasado más nada que pasarla bien. Eso es menos importante que lo que están contando 24 diplomáticos, que ninguno ha salido en cámara. Ninguno ha salido a contar qué es lo que le pasa. Ha sido algo muy oscuro, ha sido algo muy mal contado, y entonces yo creo que hay una exacerbación, una hiperbolización de un proceso muy por encima del hecho de que cientos de miles de estadounidenses han visitado Cuba en los últimos años sin que puedan reportar ninguna afectación de ninguna clase. Entonces yo creo que hay una clara utilización política de esto
Esto es algo que perdurará. Desafortunadamente todavía estamos viendo como Marco Rubio está utilizando esto como combustible para promover políticas anticubanas. El propio Jeff Flake, lo estábamos escuchando en el reporte que estabas poniendo, que vino a La Habana hace algunos días, y él lo decía, incluso el FBI no ha podido demostrar que hay perpetrador, entonces no podemos decir, yo incluso creo que no debemos decir que hay ataque. Él lo dijo en una entrevista que ofreció a la televisión cubana y a CNN. Jeff Flake estaba sentado en esa mesa también junto a Marco Rubio y a Bob Menéndez, pero sabes que Jeff Flake se va del Senado el próximo año, se retira dejando un asiento vacío por el estado de Arizona, y yo creo que eso es algo que habrá que observar también, las elecciones de medio término y cómo se puede reconfigurar el Senado. Sobre eso mismo quería conversar contigo. Las elecciones de medio término que tendrán lugar dentro de poco en Estados Unidos podrían cambiar en algún sentido el escenario de esa fracción de senadores cubanoamericanos que tienen esa fuerte presión contra nuestro país y contra el cambio de política hacia nuestro país. El próximo noviembre, lo dices bien, el próximo noviembre los 435 asientos de la Cámara de Representantes serán puestos a elección una vez más. Muchos de los que están ahí serán reelegidos, obviamente, otros no. Y 33 de los 100 del Senado también serán cambiados. Jeff Flake es uno que se retira. Ya hay incluso opciones desde Arizona de personas que se están lanzando a la campaña. Por ejemplo, a observar en estas elecciones el hecho de que Ileana Ros-Lehtinen, conocida por la audiencia cubana como la Loba Feroz, una congresista de largo trabajo durante muchísimos años en contra de Cuba, de las más activas durante el caso del niño Elian González, bueno, ella se retira, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, y se están postulando demócratas y republicanos que, por cierto, una de las cosas por las que se retira es porque puede perder, y su política hacia Cuba pierde popularidad dentro de la comunidad por la que ella es elegida. Entonces yo creo que hay que observarlo. No tengo grandes esperanzas. El Congreso de Estados Unidos es la institución más desprestigiada de toda la política de Estados Unidos, es decir, es en la institución en la que menos los estadounidenses confían, incluso menos que en el Ejecutivo. Esas son las cifras de las encuestas que se hacen a nivel nacional. Tiende a estancarse mucho. Los procesos de las divisiones distritales se manipulan y por tanto es muy difícil que avance algo en el Congreso en este sentido, pero hay que observarlo. A veces uno o dos establecen la diferencia, y si no, ver el ejemplo de Jeff Flake y Patrick Leahy en el Senado, cómo ellos pudieron hacer mucho, incluso no después de Obama, sino cuando todavía estaban manteniéndose las conversaciones secretas entre el gobierno de Cuba y el gobierno estadounidense, esos 18 meses antes del 17 de diciembre de 2014. Yo creo que no tienen que ser grandes números, sino personas con gran liderazgo y con gran capacidad de decisión, y que Cuba sea una prioridad dentro de su agenda. Habrá que esperar y mantenerse informado. Cristina, yo te propongo hacer una pausa. Todavía tenemos un poco de análisis por hacer. Siga con nosotros justo en La Diana. I would say many suffered serious injury. Los cubanos negaron estar involucrados, ofrecieron cooperar y abrieron su propia investigación. Quien afirma que han habido ataques miente deliberadamente. Las soluciones están del lado de los Estados Unidos. Y ya en los momentos finales, Cristina, ¿qué proyecciones tiene este tema de los supuestos ataques sónicos no comprobados? Ahora, después de esta reunión en el Senado, ¿qué otra cosa podría suceder? Bueno, ahora lo que se supo recientemente y a raíz de este contexto es que el secretario de Estado Rex Tillerson ha mandó a hacer una investigación interna, es una cuestión a lo interno del Departamento de Estado, sobre todo para descubrir, porque ellos, si bien Cuba ha sido capaz de ser responsable del bienestar de los diplomáticos, también es responsabilidad de Estados Unidos responsabilizarse por sus propios diplomáticos. Y como hay tanto desconocimiento sobre lo que pasó, pues Rex Tillerson ha dicho que debe haber una investigación interna que se va a producir, una manera de rendir cuentas sobre qué pudo haber funcionado mal a nivel interno. Otra de las teorías que se maneja también, Diana, es el hecho de que puede haber sido un error interno, una cuestión interna. Por supuesto, algo que ellos nunca admitirían. Ellos nunca admitirían, y también científicos cubanos lo han dicho, que puede tener causas psicosomáticas lo que sucedió entre los diplomáticos. Todo esto son hipótesis, no hay nada de esto comprobado, es tratando de encontrar explicación en algo que es bien difícil científicamente y desde el punto de vista de las investigaciones policiales encontrárselo. La decisión ahora mismo es hacer esta investigación interna, y ya esta semana que termina, la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores ofrecía unas declaraciones a la prensa acreditada, la nacional y la extranjera en el país, donde reiteraba el hecho de que la decisión
está en manos de Estados Unidos, es decir, que los servicios consulares estén cerrados. Este nuevo sistema, por ejemplo, que se conoció también esta semana, este sistema de alerta, nuevo sistema de alerta donde Cuba tiene el nivel 3, cuando el 4 es el más grave, pidiendo a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Cuba o no. Eso es algo que también se conoció esta semana. Estas decisiones están en manos de Estados Unidos. El hecho de que los cubanos no podamos obtener visas desde La Habana es una decisión del gobierno de Estados Unidos. La pelota está en su cancha. El gobierno de Cuba ha reiterado a través de sus representantes, ya sea del canciller como también de Josefina Vidal, el hecho de que hay una disposición al diálogo, hay una disposición de mantener las reuniones, hay que conversar. Son países que están muy cerca de muchos temas de los cuales hay que conversar y conviene a ambos que así sea. Sin embargo, por decisiones políticas, muchas de estas reuniones están detenidas, aunque hace algunas semanas hubo una ronda migratoria y se le informó. Por lo menos es sobre la mesa, cara a cara, se les dice, está sucediendo esto, y eso es un diálogo que es muy importante y muchas mantener. esferas de colaboración que se habían abierto durante el periodo de Barack Obama, que ahora también están detenidas. Sí, incluyendo las reuniones que se producían en La Habana, pues eso también está detenido en este momento. Y en ese sentido, lo que puedo decirte, está bien claro lo que dijo Josefina Vidal en las últimas declaraciones que ofreció desde el MINREX. Es el hecho de que Cuba está dispuesta al diálogo siempre basado en los principios, en el respeto a la soberanía, y aquí hay acusaciones muy serias, acusaciones de ataques, acusaciones de que Marco Rubio, por ejemplo, lo decía, él tiende a ser muy irresponsable en lo que dice el gobierno de Cuba sabe a quién puede convenir una circunstancia como esta sino a él mismo. Entonces es muy realmente y además es muy peligroso acusar sin pruebas. Claro, pero a él eso no le interesa. Él está acumulando crédito político, está acumulando capital político y está montado sobre la profunda desinformación que hay de Cuba dentro de Estados Unidos y con la suavidad con que los medios de comunicación lo entrevistan. Eso lo podemos ver cuando en cualquier video en que él está hablando, por ejemplo en YouTube, en Internet, es clarísimo con la suavidad con que los medios de comunicación no le hacen preguntas incómodas, no cuestionan la certeza de lo que él está diciendo. Él realmente defiende lo que está diciendo y se está aprovechando la desinformación que hay de Cuba. Por eso no quieren que los estadounidenses vengan a Cuba, porque cada estadounidense que viene a nuestro país se da cuenta que lo que dice Marco Rubio es mentira. Y lleva otra verdad a su país. Así es. Cristina, habrá que seguir de cerca este tema. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa. Ya tú eres habitual. Usted siga con nosotros, justo en la Diana. I would say many suffered serious injury. Los cubanos negaron estar involucrados, ofrecieron cooperar y abrieron su propia investigación. Quien afirma que han habido ataques miente deliberadamente. Las soluciones están del lado de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos sugirió a sus ciudadanos no viajar a Cuba y volvieron a emplear la palabra ataque, aun cuando ninguna de sus agencias lo ha demostrado. Después de más de un año no existen respuestas definitivas sobre la fuente o la causa de los supuestos incidentes. Mientras otros insisten en encontrar aquí motivos de ataque, Cuba sigue abierta a quien quiera visitarla para mostrar lo mejor que tenemos de nosotros, nuestra gente. El grupo Buena Fe posteó recientemente en su página de Facebook la etiqueta Cuba Música Vital, no ruido que ensordece, para responder con su propio lenguaje lo que tiene Cuba para ofrecer a cualquier persona. Ojalá en algún momento la política deje de ser el impedimento para que todos los de aquí y los de allá puedan ser parte de esa música vital que es esta tierra. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana. Mezcla de la sangre, amalgama del color, lisa que se anida en la ilusión de un colegial, pueblo que no debe nunca abrir el corazón y compartir el amor. Si la vives, te encanta, te despierta y te levanta, beso que complace más que el mar. Mire, la vives, la amas, somos como el pentagrama, Cuba es una música vital. Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad, entone la historia de mi gente y su sentir.
la ganas si la mides